Bueno, creo que podemos ir empezando ya. Buenos días a todo el mundo. Qué ganas de estar ahí en la Complutense con vosotros, ya podremos. Y bueno, pues nada, antes que nada quiero agradecer a José Manuel Losada que haya traído este congreso aquí, que haya traído a la gente estupenda la que está trayendo, y mi condena y mi desprecio absoluto a esta pandemia que me ha impedido, después de la soledad que hemos tenido los que nos dedicamos a la ciencia ficción durante tantos años, pues participar en este congreso imprescindible. Esta ciencia ficción no voy a hablar mucho, voy a dedicar que venimos a oír hablar a Teresa López Pelliza, pero bueno, esta ciencia ficción que es el primer género de la modernidad, como dice Cicely Roney, en el cual pues, nos ha permitido aprender a proyectar miedos y deseos por encima de la razón o junto a la razón. Y que sí querría comentar un poquito cómo la ciencia ficción. He hablado con muchos amigos expertos en el tema y veo que todos estamos un poquito más adaptados a la situación que otras personas. Parece que a esta situación de pandemia, parece que la ciencia ficción pues, te advierte, no te profetiza, te advierte de cómo va a ser, de cómo puede llegar a ser la realidad cruda y brutal. Y yo no profetiza, ningún libro de ciencia ficción, Teresa me puede corregir, que también sabe mucho de esto, claro. No recuerdo ninguno que dijera que se va a acabar el papel higiénico ni que el problema fueran los botellones. No, estoy intentando recordar ahora, pero no, de Asimov seguro que no. No es profética, sencillamente nos hace ver cómo es muy débil toda nuestra estructura sociocultural respecto a la realidad cruda y brutal. Y esto lo sabe muy bien Teresa López Pelliza, a la que conocí hace muchos años, precisamente en una convención de ciencia ficción, con la que he compartido viajes, congresos, un poco de todo, y precisamente he vivido pues lo que yo creo que lo primero que se puede decir de ella, aparte de sus muchas virtudes, que tiene muchas, es lo enormemente trabajadora que es, que yo he vivido en mis carnes absolutamente en todo lo que he podido compartir con ella, os lo aseguro. Y se ve mucho en su currículum. Tenemos aquí a una gran estrella de la ciencia ficción académica, y además una de las pioneras en este campo cuando éramos muy, muy poquitos los que estábamos, de manera que no se ha apuntado al carro recientemente, como está ocurriendo mucho, por suerte, de mucha gente, sino que se anticipó también a toda esta fiebre de ciencia ficción muy buena que estamos viviendo. Ahora es profesora de literatura en la Universidad de Alcalá de Henares y doctora en humanidades aquí al ladito, en la Universidad Carlos III de Madrid. Es miembro también del Grupo de Estudios sobre lo Fantástico y del Grupo de Investigación Contextualidad de la Universidad Autónoma de Barcelona, del Instituto de Cultura y Tecnología de la Universidad Carlos III de Madrid, de la Asociación GENED, de Red de Estudios de Género, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y del Consejo de Redacción de Pasavento y jefe de redacción de Brumal. No sé si me dejo... bueno, me dejo muchas cosas, lo sé, porque además no me lo ha dicho ella, pero sé que ha viajado a muchísimos congresos, en muchos países, muchas estancias de investigación. Es una persona que ha podido vivir muchas, muchas maneras de entender la academia y la ciencia ficción. Pero bueno, vamos a la producción, que es, digamos, yo creo que lo que al final queda de nosotros. Y yo destacaría, desde luego, su libro, Patologías de la Realidad Virtual, que os recomiendo muchísimo, en el cual pues, hace esta manera de entender, yo creo, todo lo virtual, toda la cibercultura, con los mitos de alguna manera. No trata directamente del mito, pero creo que están todo el rato ahí subyacentes, y con nuestros problemas socioculturales. Y por supuesto, en Iberoamericana, sus dos historias de la ciencia ficción, en la latinoamericana y de la cultura española. Es un libro imprescindible para la historia de la ciencia ficción española, porque ahí vais a encontrar varios lenguajes, literatura, cine, videojuegos, que coordinó ese pedazo de tocho, y que os recomiendo muchísimo. Pero también os recomiendo mucho, digamos, su labor digamos, de transferencia de la ciencia ficción de la academia a la sociedad. Todo ese trabajo sobre feminismos y sobre toda esa ciencia ficción escondida e imprescindible que estamos recuperando junto a Lola Robles o Ricard Ruiz en sus antologías, como Las Otras, en Poshumanas y Distópicas, en Insólitas y en muchos otros artículos en revistas especializadas. Tenemos aquí entonces, por tanto, una grandísima experta en mito y ciencia ficción, y os dejo ya con ella para que podáis disfrutar de su charla. Teresa, cuando quieras. Bueno, muchísimas gracias, Fernando, por esta presentación. Yo no diría que soy especialista en mito, más en ciencia ficción quizá.
pero en Mito pues espero ir aprendiendo mucho, sobre todo a partir de este encuentro, y de hecho he ido aprendiendo mucho en todas las ponencias a las que he podido asistir virtualmente. Pues un placer verte y la verdad es que me ha hecho mucha ilusión que me hayas podido presentar. Nos conocemos efectivamente desde hace muchísimos años, cuando yo estaba con la beca Predoc y tú creo que acabas de terminar la tesis, de hecho. Así que es maravilloso podernos encontrar ahora y encontrarnos en un lugar como este, ¿no? Con un congreso sobre ciencia ficción y mitocrítica, cuando el primer congreso de ciencia ficción lo organizamos en el 2007. Todavía no se había hecho ninguno en ninguna universidad española en aquel entonces, ¿no? O sea que es fenomenal, ¿no? Que ahora pues, nos encontremos aquí. Así que muchísimas gracias. Y bueno, yo sobre todo también, por supuesto, pues le quería agradecer al profesor José Manuel Losada la invitación para poder participar en este congreso. Yo recibí con muchísimo entusiasmo la propuesta, porque admiro mucho la asociación, el trabajo que hacéis desde el grupo de investigación, la revista y bueno, y además que siempre me ha interesado muchísimo todo lo que tiene que ver con mitología y con mitocrítica, aunque como digo, pues no es mi especialidad, por lo que les ruego clemencia, ¿no? También quería aprovechar el momento para felicitar a toda la organización por los resultados obtenidos. Está saliendo todo muy bien, no es fácil en un momento como el que estamos viviendo y además en el que se combina lo presencial con lo virtual. Así que especialmente pues, les quería agradecer a Adrián y a Antonella pues, todas las gestiones y toda la amabilidad que han tenido en todo momento a la hora de todas las cuestiones que tenían que ver con la organización del Congreso y bueno, pues que muchos ánimos, ya estáis al final del Congreso y creo que podéis estar todos muy contentos. Bueno, yo voy a compartir un PowerPoint. Así que voy a compartir pantalla, un segundo. Y bueno, voy a poner en marcha el reloj. Si me pasara, por favor, me avisáis sin ningún problema. Yo intentaré estar pendiente y espero no pasarme, porque sé que luego además hay todo un día de sesiones y de paneles y bueno, ya he visto que además van muy bien los tiempos en todas las mesas en el Congreso. Pues bien, yo me voy a centrar en la temática de la génesis en el mito y en la ciencia ficción, temas y motivos. Voy a hacer una propuesta panorámica, ¿no? Un barrido general, por lo que no me centraré en ningún texto específicamente para analizarlo con detenimiento. El escritor Olaf Stapledon considera que la literatura de ciencia ficción funciona como los mitos verdaderos, nos dice, como los mitos verdaderos de nuestra época, como funcionaron los mitos clásicos antaño. Y Capana nos dice que en el mundo actual la ciencia ficción debería cumplir el mismo papel, al expresar en forma mítica los grandes interrogantes que la visión científico-tecnológica del mundo abre para la vida y su sentido. Para Stapledon, fabular acerca del futuro, pues, es intentar ver a la raza humana en su marco cósmico, modelar nuestros corazones para dar lugar a valores nuevos. Me parece muy importante que se introduzca aquí el concepto del valor. Y sostiene que la ciencia ficción no trata de escribir un libro que sea un mero reflejo de la historia, ni un simple relato de ficción, sino de crear un mito. Un mito verdadero es aquel que en el universo de determinada cultura, viva o muerta, expresa en toda su riqueza y a menudo, quizá en forma trágica, aquello que despierta más admiración dentro de esa cultura. Por su parte, Frederick Jameson sostiene que todo texto narrativo tiene un significado dentro de la sociedad que lo produce. Y la ciencia ficción recupera, y cito, antiguos mitos, los remodela para afrontar miedos modernos. La revisión de mitos que la ciencia ficción produzca será una de las claves para expresar valores y aprensiones de un tiempo y un espacio determinado. Volvemos de nuevo a los valores, a los miedos, y bueno, eso es lo que hemos estado viendo, ¿no?, en la mayoría de las charlas a lo largo de todos estos días. Por otro lado, el mito ha sido definido por José Manuel Losada como un relato explicativo, simbólico y dinámico de uno o varios acontecimientos extraordinarios de referente trascendente que se compone de elementos invariables reducibles a temas.
de nuevo recuperamos, ¿no?, esa idea de la tematología, que a mí me interesa porque es bueno, uno de los ejes centrales en los que yo me voy a detener. Y que remite siempre a una cosmogonía o a una escatología absolutas, particulares o universales, nos dice. Bien, yo en esta ponencia presentaré, como decía, un panorama sobre ciertos modos de representación del origen de la vida. Los seres humanos han creado diferentes relatos para entender cómo se creó el mundo y al mismo tiempo han utilizado la ciencia y la tecnología para crear mundos y para crear vida, que es lo que a mí me interesa en este caso. Me centraré en algunos ejemplos de la ciencia ficción en los que se recuperan los relatos míticos de la génesis de la humanidad, así como otros ejemplos en los que se representa a la humanidad como génesis. De entre todas las clasificaciones y tipologías que contiene cada uno de estos marbetes, que son muchas, bueno, por cuestiones de tiempo y eficiencia, comentaré tan solo dos. Por un lado, me centraré en la idea del creador del mundo, de Dios como un alienígena, que es un clásico dentro de los tópicos de las relaciones entre la ciencia ficción y la religión y la mitología. Y en segundo lugar, me comentaré algunos ejemplos en los que el ser humano crea vida y se convierte en el demiurgo de criaturas artificiales femeninas. Voy a comentar únicamente el caso de la creación de mujeres artificiales. Cabe subrayar que los textos recopilados en esta conferencia se encuentran todos en el marco de la tradición y de la cultura occidental. Para hablar de este primer apartado, de la génesis de la humanidad, ¿no?, del principio de algo, me centraré en el mito precolombino de Viracocha. Me interesa comentar el cuento del falsificador del escritor peruano José B. Adolf, en el que interpreta el mito andino de Viracocha en clave de ciencia ficción. Este relato nos permite analizar, desde la teoría decolonial, cómo los discursos y mitos hegemónicos occidentales han sometido, invisibilizado y borrado los mitos precolombinos a partir de prácticas de reescritura y apropiación. José B. Adolf es, sin lugar a dudas, uno de los mayores exponentes de la ciencia ficción peruana. En el cuento El falsificador, retomando el tema de la religión, desacraliza la figura de Viracocha, del dios prehispánico, a través de la figura del extraterrestre, poniendo de manifiesto el expolio cultural al que se vieron sometidas las poblaciones indígenas. El alienígena es, etimológicamente, aquel ser ajeno al origen del que le llama alienígena, anteponiéndose así al aborigen, el originario del suelo en que vive. Y por si no fuera suficiente, la primera acepción que suelen recoger los diccionarios de la entrada alienígena es simplemente extranjero, antes incluso que extraterrestre. Cuando hablamos de ciencia ficción y extraterrestres, aparecen dos temas sobre la mesa que todos conocéis, ¿no? Es el tema del otro y el viaje. Kapuscinski señala, y cito, que toda la literatura universal está dedicada al otro, desde los Upanishads, pasando por el I Ching y por Chuang Tzu, desde Homero y Hesíodo, pasando por el Gilgamesh y el Antiguo Testamento, desde Popol Vuh hasta el Torá y el Corán. A grandes rasgos, y siguiendo a Kapuscinski, podríamos decir que estos encuentros con el otro se han narrado en grandes gestas como la Odisea y continúan en relatos como Star Wars o Star Trek, ¿no?, donde se sustituye el barco por la nave espacial y de hecho en relación a la Odisea y hipertextos que han surgido a propósito de la Odisea como hipotexto, pues fue estupendo escuchar la conferencia del profesor Luis Unceta ayer, ¿no?, donde hablaba de estos diálogos. En el cuento del falsificador nos encontramos con dos voces, la de un invasor terrestre, que es el español colonizador, que en este caso es un personaje histórico, aparece citado el cronista de Indias, Pedro Cieza de León. Y luego tenemos la voz de ese alienígena explorador intergaláctico cuyas intenciones desconocemos. No sabemos si ha venido a invadir o no la Tierra, pero sabemos que quiere pasar absolutamente inadvertido. El cuento se inicia con un extenso paratexto en el que a modo de epígrafe se facilita un fragmento de Crónica del Perú de Cieza de León. En concreto, pues se incluye el capítulo 5 de la segunda parte. Tras la cita del cronista, el narrador describe a Pedro Cieza de León, el narrador es el extraterrestre, y nos dice cómo Pedro Cieza de León está sentado en su mesa escribiendo sobre el mito de Viracocha. El cronista recopila los testimonios de los indios para dejar constancia por escrito de sus costumbres y cultura, pero en esta ocasión, al transcribir la historia de Viracocha, manipula el relato y falsifica la realidad, de ahí el título del cuento. En su relato, los indios le hablaron de Viracocha como un hombre sabio y poderoso,
que descendió del cielo con instrumentos indescriptibles, pantallas de plata, ruidos tormentosos y tubos de airoso metal verde que se posaban sobre la pampa. Le describieron la milagrosa curación de una mujer herida, y ante esos extraños acontecimientos, el cronista temía que le acusaran de hereje, y por eso transformó la historia real que le habían contado, y citó, por una versión india del profeta Nazareno, una visión americana de la historia palestina, del hombre que descendió de los cielos para enseñar a los hombres a amarse. Nos hace partícipes del sentimiento de culpa de Pedro Cieza de León, ya que siendo consciente de sus mentiras, se encuentra frente a un dilema ético. Está manipulando, ¿no?, el mito y bueno, la realidad, ¿no?, que viene él a observar y a experimentar en esta sociedad a la que se acaba de acercar. ¿Quién es él?, se pregunta, para modificar un genuino relato de estas gentes sencillas y honestas que han depositado su fe en el bárbaro historiador. ¿Qué pena puede haber para el falsario, para el deformador, para el mentiroso, aunque lo sea por piedad? Tal y como afirma Alberto García Teresa, la ciencia ficción exige una mentalidad abierta a la multiculturalidad, que rechaza el antropocentrismo extremo, ya que parte de que no estamos solos en la galaxia, y a pesar de todo, aceptar que existan otras culturas diferentes no implica dejar de reconocer que la propia es superior, la más desarrollada o la única que posee una ética buena y coherente. El cronista español opta por imponer su visión extranjera, y al final su manipulación de la cultura andina pasa a formar parte de la historia oficial de Occidente. La tradición occidental ha sido contraria al multiculturalismo, y los viajes ficcionales y reales siempre han ido acompañados de conflicto, el conflicto del encuentro con el otro. Son escasos los textos en los que se habla o se narra una convivencia pacífica con el otro, y aún así el encuentro, si es una convivencia pacífica, ese encuentro siempre aparece desde una perspectiva, desde la, bueno, pues desde la mayor, desde la paternalismo o desde la divinización, etcétera, ¿no? Cuando no hablan de invasión, que es lo habitual en la mayoría de los textos. En este caso, asistimos a una divinización del alienígena, representado como un ser superior que viene del cielo para ayudarnos o traernos el bien. Vemos aquí otro acercamiento posible, aunque menos frecuente, al otro, al diferente, ¿no?, el de la entronización de lo desconocido. Un buen ejemplo serían nuestros amigos de Frolic 8, de Philip K. Dick, donde se narra la espera por buena parte de la humanidad de un alienígena todopoderoso envuelto en un aura de divinización que ha de llegar a la Tierra para resolver una situación social injusta e insostenible. Están, por tanto, esperando al Mesías. Otro ejemplo lo encontraríamos en Arthur C. Clarke, en su novela El fin de la infancia, que seguramente pues, todos conocéis, ¿no?, o habéis visto la serie de televisión que hicieron a propósito de la novela. En esta, los alienígenas llegan a la Tierra para resolver ciertos problemas. La gracia de la novela es que los extraterrestres dependen a su vez de una entidad superior de carácter divino, que es la que les ha ordenado bajar a la Tierra. Se produce así, en cierto modo, una revisitación de las leyendas colonialistas, según las cuales los aborígenes recibían con los brazos abiertos a los invasores, a los que consideraban dioses y creadores del mundo. Basten como ejemplo las leyendas aztecas, según las cuales, ¿no?, el rey Montezuma II nos cuentan que no quiso enfrentarse a Hernán Cortés por creer que se trataba del dios Quetzalcóatl, que según la profecía debía de volver de su exilio, y cito, por donde nace el sol. Y además vendría personificado, ¿no?, con un hombre que tendría barba y piel blanca. O la conocida anécdota de Livingstone, cuando nos contaba que lo primero que le preguntaron los indígenas al llegar a las Cataratas Victoria fue: ¿cómo están nuestros abuelos? Pues al verlo tan blanco creyeron que venía del más allá, ya que el blanco era el color de la muerte para ellos. Otro ejemplo de la divinización del extraterrestre en la ciencia ficción, en este caso, la encontraríamos en el caso de Stargate, donde se especula con la posibilidad de que los dioses antiguos no fueran sino extraterrestres que habían llegado a la Tierra. Son todo referentes que la mayoría conocen. En la novela de Arthur C. Clarke, los extraterrestres a los que se considera como dioses tienen la imagen de los diablos de la mitología cristiana. Y esto me parece muy importante porque de hecho tardan 50 años en mostrarse a los humanos. Llegan y durante 50 años, bueno, los humanos están obnubilados, hacen todo lo que ellos les piden y les dicen, pero jamás se muestran físicamente hasta en el momento en el que lo hacen y, bueno, pues se genera cierto shock. Y además, estos
hacen que la humanidad desaparezca para que quede fundida en una especie de conciencia colectiva, una especie de punto omega a lo Teilhard de Chardin, ¿eh? Y su neosfera. O sea, es una unión con Dios en ese más allá, pero ya no hablamos del cielo, digamos, pero seguimos dentro de esa idea neoplatónica y judio-cristiana en la que mente y cuerpo son absolutamente separables. En el relato de José B. Adolf, volviendo a él, descubrimos que los seres poderosos venidos del cielo pertenecen a una flota intergaláctica militar. No sabemos si preparándose para una posible invasión para la Tierra o no, como decía, y por tanto descubrimos que todo lo que hemos leído, todo el relato, no es más que un informe redactado por un alienígena donde se ha incorporado el texto de Pedro Cieza de León, del cronista, como testimonio y prueba de que su misión en la Tierra no ha sido detectada por los terrícolas, ya que Pedro Cieza de León ha falseado el relato y de este modo la humanidad nunca conocerá la verdad de los hechos ni sabrá que existen. Un cronista, nos dice, embelleció lo incomprensible y nos salvó una vez más del conocimiento humano sobre nosotros. Lo que comunico a usted, señor comandante, dando fin de este modo a mi investigación y solicitando su permiso para proseguir mi viaje hacia Plutón. Los alienígenas buenos, independientemente de cuál sea su aspecto, se identifican habitualmente con el concepto religioso de ángel. Son seres venidos del cielo para hacer el bien. Y los alienígenas malos, pues con el demonio, y representan fuerzas maléficas, aunque extrañamente también pues vengan del cielo, ¿no? Son legión los relatos de la mitología cristiana reconvertidos en la ciencia ficción, sobre todo en el ámbito anglosajón, para lo que me remito directamente a la enciclopedia de John Gould, donde con una simple búsqueda de religión y ciencia ficción tendrá una lista completa de todos los textos a propósito de esta temática. En El falsificador, el visitante de otro planeta se deifica y de este modo participa de la tradición popularizada por Eric von Däniken sobre los extraterrestres como seres de inteligencia superior que nos aportaron la sabiduría tecnológica de la que ahora disponemos en estos libros pseudocientíficos que la verdad es que fueron muy populares y calaron en la cultura popular de los años 70 sobre todo, pues se defendía esa idea de que unos astronautas alienígenas, ¿no?, son los que trajeron a la humanidad regalos como las pirámides y la arquitectura pre-inca y todas estas cosas que luego pues se han recuperado en muchos textos de ciencia ficción. Uy, creo que se ha caído... Perdón, ahora. En esta línea encajarían las conjeturas también de Carl Jung sobre la fantasía de proyectarnos hacia el cielo y el espacio cósmico, donde antes tenían su morada los dioses, ya que, y cito, tenemos conciencia de nuestra aspiración de recorrer los espacios interestelares, pero la correspondiente tendencia extraterrestre es solo una conjetura mitológica, es decir, proyección. También encajarían en esta línea pues todos aquellos que sostienen que la vida terrestre tiene origen extraterrestre y que el origen de la vida humana, por tanto, viene del espacio exterior. Estos están auspiciados por la teoría de la panspermia, enunciada por primera vez en 1908 por parte del físico sueco Arrhenius, ¿no? Aunque hay quien asegura que ya se pueden encontrar ciertas teorías al respecto en Anaxágoras. Estas teorías defienden que el origen de la vida en la Tierra sería fruto de la caída de esporas y de material orgánico que habría llegado en la cola de ciertos cometas adheridos a meteoritos carbonosos, nos explica Capana. Una idea que aparece reflejada en el film Prometheus, cuyo título también, pues evidentemente establece un diálogo con la temática del Congreso que nos ha traído hoy aquí. También se repite, ¿no?, esta idea en 2001, Una odisea en el espacio, etc. Pero ¿qué sucede cuando ya no son los dioses o seres superiores los que crean a los humanos? ¿Qué sucede cuando son los humanos los que crean vida? Bueno, aquí simplemente algunos ensayos, ¿no?, porque son numerosos los textos en torno a toda esta simbología de los extraterrestres en la ciencia ficción y sus relaciones con la mitología y lo que representan, pues simplemente algunos de los libros que han trabajado esta temática.
Pero, como decía, yo ahora me quiero centrar en la segunda parte de la ponencia, qué sucede cuando son los humanos los que crean vida, en este caso, los que crean vida de manera artificial, ¿no? Pierre Brunel comentaba que le interesaban menos los mitos modernos que el aura de los mitos antiguos en nuestro mundo moderno. Pienso en Dédalo, en el de Dédalo e Ícaro, en el de Dionisio, todos pueden ser actuales con la condición de que se les dé un sentido actual, fin de cita. Sin pretender desgastar el mito y evaporar su función, lo cierto es que la potencialidad alegórica de estas dos figuras representa muy bien el contexto biotecnológico contemporáneo, la de Dédalo y la de Ícaro, y las representaciones de las creaciones de vida en la ciencia ficción actual. El bioquímico John B. S. Haldane, en 1923, publicó de hecho un ensayo que llevaba por título Dédalo o la ciencia y el futuro, donde especulaba sobre cómo sería el futuro de la ciencia biológica a partir de un trabajo de investigación que un estudiante le entregaba a su profesor universitario en el año 2073. Por lo tanto, estaríamos hablando de un ensayo de ciencia ficción, escrito por un científico que estaba trabajando en la posibilidad de la lactogénesis a principios del siglo XX. Podríamos clasificar, por tanto, este texto como un ensayo de ciencia ficción al que el matemático Bertrand Russell le respondió con otro texto, con otro ensayo que llevaba por título Ícaro o el futuro de la ciencia, en el que en este caso se mostraba absolutamente escéptico frente a las bondades de ciertos avances científicos al considerar que el progreso científico y tecnológico no proporciona por sí ventajas para la humanidad. Haldane, con su texto titulado Dédalo, ¿no?, quería hablar de la potencialidad que tiene la ciencia y la tecnología y cómo es el motor del bienestar de la humanidad, mientras que Russell recuerda, ¿no?, las consecuencias nefastas que pueden tener los avances tecnológicos a través de la figura de Ícaro. Haldane, por tanto, considera que la industrialización, la ciencia y el progreso son ejes para el desarrollo de la humanidad. Y en sus pronósticos, Haldane considera que en el futuro la revolución será biológica y contrapone dos figuras mitológicas. Lo cierto es que el siglo XX es el siglo de la biotecnología y la bioinformática, y el siglo XXI también. Pero es en el siglo XX cuando se descubre el código del ADN y cuando además en los años 90 pues, se posibilita la clonación, ¿no? Por lo tanto, Haldane no iba desencaminado con estas teorías que tenía a principios del siglo XX. Él, en este ensayo, contrapone dos figuras míticas para expresar las inquietudes tecnológicas del siglo XX y los venideros. Él considera que Prometeo y el paradigma de Prometeo sería, digamos, ese lugar o ese paradigma en el que hemos estado viviendo hasta el momento, ¿no? Lo identifica con el rol del físico, del artesano, por sus conocimientos técnicos e instrumentales. Y en cambio, a Dédalo lo identifica con la figura del biólogo, por sus conocimientos en biogenética tras la creación del primer transgénico, creado de manera artificial, que sería el Minotauro. De hecho, pues si las quimeras antes eran seres pues que pertenecerían al mundo maravilloso, creadas, ¿no?, de manera sobrenatural, ¿no?, en ese entorno donde existe la magia y los dioses, pues en este caso ya con la posibilidad de la transgénesis podemos combinar diferentes criaturas y crear quimeras en los laboratorios, tal y como luego sucede, por ejemplo, con la isla del Dr. Moreau de H.G. Wells. Aquí entraríamos dentro de la idea de la creación de monstruos hegemónicos por parte del sistema institucional científico y capitalista en el contexto de la posmodernidad, ¿no? Y esos monstruos sí que están dentro del paradigma de Dédalo. John Haldane, a propósito de esta idea del paradigma de Dédalo, nos dice: no ha habido invención ninguna, desde el fuego al volar, que no haya sido recibida como un insulto a algún dios, pues si toda invención física o química es una blasfemia, toda invención biológica es una perversión. Nos aterra y consideramos una perversión ver cómo se manipula la naturaleza, ¿no? Frente a otros avances nos admiramos, pero cuando hablamos del cuerpo ya bueno, hay otro sistema ético a la hora de codificar todo esto. La manipulación de la naturaleza, por tanto, nos parece una aberración, y lo cierto es que el siglo XX es el siglo de la ingeniería genética, la biotecnología, la bioinformática y el transhumanismo.
Haldane sostiene que Dédalo es el primer hombre moderno y el primero en llevar a cabo la genética experimental, ya que, y cito, si el hospedaje y manutención del Minotauro hubiera sido menos costoso, es probable que Dédalo se hubiera anticipado a Mendel, nos dice. A Dédalo no le preocupan las represalias de los dioses frente a las consecuencias de sus avances científicos y tecnológicos. Recordemos que se exilia de Atenas después de asesinar a su sobrino Talos, y continúa su viaje de huida después de ver morir a su hijo para seguir desarrollando su carrera científica, por lo que la ética de este científico mitológico podría ponerse en duda. A mí me recuerda a la figura del Mad Doctor, que es un tópico también, ¿no?, dentro de la ciencia ficción. El conocimiento y la experimentación científica debe ser ética y responsable, así que propongo pensar en otra figura mitológica para repensar en ese avance tecnológico contemporáneo, y esa figura sería la de Hefesto. Para el imaginario del mundo poshumano crítico feminista, Hefesto o Vulcano es una figura muy sugerente, creo. Para empezar, Hefesto pues es considerado pues una especie de tarado o paria, ¿no?, un ser con cierta discapacidad física, es cojo y contrahecho. Se le describe como un ser horrendo y monstruoso que fue expulsado del Olimpo, se convirtió en un inadaptado porque no encajaba con el imaginario estético e ideológico occidental de la belleza normativa y del éxito. Hefesto, como el cíborg de Donna Haraway, es la encarnación de la diferencia y puede habitar entre las promesas de los monstruos por recuperar a Donna Haraway. Es el dios del fuego y domina los metales, por lo que se sitúa en el centro de la revolución industrial y de la creación de los cables cuyos tentáculos se abrirán en red para conectar todos los medios de comunicación de la revolución tecnológica. Abandonado por su familia, es adoptado por las diosas del mar, Tetis y Urien. Bueno, conocen de sobra toda esta historia, pero me interesa recuperarla, ¿no? Por lo tanto, crece fuera del modelo familiar estándar y en convivencia con la naturaleza. Y según algunas versiones, pues Prometeo le habría robado el fuego a él, que lo guardaba en su fragua, ¿no?, por lo que el portador original de esa tecnología sería Hefesto y no Prometeo. También se le atribuyen grandes inventos como las sandalias aladas de Hermes, ¿no?, que le permiten transmitir grandes mensajes a velocidad, tal y como hoy lo hace la fibra óptica. O el hombro de Pélope, al que podemos considerar un cíborg, pues necesita una prótesis artificial para contemplar su cuerpo. Y además también está en el haber de Hefesto, como bien saben, pues la creación biogenética de Pandora, que es hacia lo que me encamino, y así como la fabricación de diferentes autómatas, ¿no?, como en la Ilíada nos cuentan que había ginoides que trabajaban con él en la fragua, el gigante de bronce Talos, etc. Por lo que nos permitiría todo esto pues situar a este dios en el centro del desarrollo de la biogenética y la cibernética. Me resulta muy interesante que además en su teogonía Hesíodo se centre en el origen matrilineal del nacimiento de Hefesto, ya que fue creado de manera autosuficiente desde el cuerpo de su madre Hera, ¿no? Bueno, creo que en este sentido Hefesto nos ofrece un lugar desde donde pensar desde la diferencia, ¿no? Por lo que creo que encajaría dentro de ese imaginario del poshumanismo crítico feminista, donde tiene lugar la bioética, que creo que no aparece en la mayoría de las producciones que encajarían dentro del paradigma de Dédalo. Me interesaba el aura de todos estos mitos para entender los paradigmas ético-científicos en los que se mueven los espacios simbólicos de la representación de la ciencia ficción. Cuando pensamos en el monstruo posmoderno, en los monstruos creados por la biotecnología, ya no necesitamos quimeras creadas de forma natural por los dioses, como decíamos, ¿no?, ya que hoy el minotauro y los animales transgénicos pueden crearse en un laboratorio. Como decíamos, aquí tenéis ejemplos que conocéis sobradamente y que aparecen en numerosas películas. Y es en ese mismo paradigma en el que se crean estos seres artificiales de este tipo, en el paradigma de Dédalo, donde deberíamos situar lo que se podría denominar como el síndrome de Pandora. Nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, y de sobra es conocida la historia de la creación de Adán y Eva. Y de hecho, el escritor Brian Aldiss acuñó este término, el de Saggy Good History, para referirse a la racionalización de los mitos bíblicos a través de ciertos estereotipos de la ciencia ficción. En este caso, él recopiló sobre todo textos que tienen que ver con lo pulp y que son un tanto ingenuos, ¿no? Pero, bueno, pues llamaba bajo este concepto, ¿no?, a todas esas, a todos esos textos, novelas, relatos, etcétera, donde los protagonistas aparecen en un mundo virgen tras un apocalipsis y se llaman Adán y Eva. Esos seres pueden ser aliens, androides o
humanos. En muchas ocasiones, Adán y Eva son los nombres para los primeros robots, para esas inteligencias artificiales, esos seres creados por humanos que aparecen como una nueva especie y bueno, pues en estos son en los relatos en los que me interesa centrarme. En series o en obras de teatro como RUR, que es conocida, como sabéis, pues es una obra de teatro de 1920 en la que aparece por primera vez la palabra robot y finaliza con una especie de apocalipsis donde tenemos a un robot masculino y otro femenino, ¿no?, que aparecen como esa nueva Eva y Adán, que resetearán toda la humanidad y la nueva vida que aparezca. Y luego, sobre todo, pues Battlestar Galactica, que es un clásico, es una serie que conocéis, ¿no?, de los años 60, que luego se ha vuelto a recuperar recientemente. Y bueno, en este caso, en la serie se plantea que Hera, no es casual que tenga este nombre, es esta niña que veis aquí, es un híbrido de inteligencia artificial y humano, y es el origen de nuestra vida, de la vida de los terrícolas en el planeta Tierra. Todo lo que pasa en la serie pues da lugar a que por fin una nave llega al planeta Tierra y resulta que pues nuestra Eva mitocondrial, recordemos que se habla de la Eva mitocondrial para hablar de ese ancestro femenino africano del que procedemos todos los Homo sapiens, pues en este caso sería Hera precisamente y sería un híbrido de humano e inteligencia artificial. Este es un poco el imaginario en el que se juega, ¿no?, cuando se habla de la creación de la vida artificial en el planeta Tierra. Yo en este caso me centraré, como decía, en la creación y fabricación de Evas artificiales por parte de varones humanos que se autoproclaman dioses, al igual que lo hizo el doctor Frankenstein, ante la posibilidad de crear vida o resucitarla, pero únicamente crean vida artificial femenina. Y a eso es a lo que me refiero como el síndrome de Pandora. Uno de los síntomas que podemos detectar en este tipo de textos cinematográficos, literarios, teatrales, no he trabajado el cómic y el videojuego en este caso, pero seguramente habrá ejemplos al respecto, es esta idea del síndrome de Pandora, como un síntoma que se repite de manera habitual si lo rastreamos a partir de todos estos textos, ¿no?, que comparten este mismo tema o motivo. El mito de Pigmalión y Galatea nos sirve para identificar y analizar los roles de género en los textos donde aparecen mujeres artificiales y en numerosas ocasiones es el hipotexto y de hecho pues hay referencias explícitas, ¿no?, a ese mito, a esos personajes, incluso la protagonista no se llama Eva, se llama Galatea, el ingeniero se reconoce como un tecnopigmalión, etcétera. O sea, las relaciones intertextuales son absolutamente explícitas, otras veces no tanto. Pero, a pesar de que ese sea el imaginario popular cuando hablamos de la creación de mujeres artificiales y aparezca de manera explícita, como digo, en estos textos, la remisión a este mito, el de Pigmalión y Galatea, con la inclusión del síndrome de Pandora, lo que pretendo reivindicar es la necesidad de combinar dicho mito, el de Galatea, con el de Pandora como perspectiva analítica idónea para enfrentarnos a aquellas obras de ciencia ficción que giran en torno a la creación de mujeres artificiales que terminan destruyendo el mundo en el que fueron engendradas. Creo que el sentido que tienen la mayoría de los textos de ciencia ficción donde aparecen estos personajes artificiales femeninos pues se acerca mucho más al sentido del mito de Pandora que al de Pigmalión y Galatea. Por lo tanto, aunque mi tema patente como imagen estereotipada sea el de Pigmalión y Galatea, considero que el sentido real de esas mujeres artificiales se acerca mucho más, como decía, al mito de Pandora. Las muñecas tamaño natural de las que hablaré en este capítulo mantienen relaciones no normativas con sus amantes y convierten a los individuos a los que acompañan en seres cuya patología se ha diagnosticado como agalmatofilia o idolismo, que es la parafilia de aquellos que sienten atracción por muñecos, maniquíes o estatuas. Representan, además, la esterilidad. Habitualmente son incapaces de reproducirse y la muerte, suelen exterminar a sus creadores. Las biologías y materiales de fabricación de estos artefactos femeninos son variables y según la materialidad de sus cuerpos desarrollan diferentes funciones y significaciones en los textos, aunque casi todas son destructivamente pandóricas. Habitualmente los mitos antropogénicos narran el origen y nacimiento del ser humano, pero cuando nos referimos exclusivamente al nacimiento de la mujer,
Surgen mitos etiológicos paralelos que suelen sostener que fue creada después del hombre con otro tipo de materiales y técnicas. Otros mitos hablan de la creación de criaturas y del amor que sintieron sus demiurgos masculinos al contemplarlas, como la famosa historia de Pigmalión y Galatea. Pilar Pedraza, en sus Máquinas de amar, sostiene que Pigmalión no sabe amar, nos dice. El escultor se mira en su creación como Narciso en la fuente. Ovidio, en Las Metamorfosis, nos narra la historia de cómo Pigmalión, ¿no?, esculpe esa figura de marfil en la que vuelca su visión del ideal femenino y comienza a enamorarse de su obra. Le pide a la diosa Venus que le dé vida y dice lo siguiente: mi mujer quiero que sea de semblante dulce y blando, semejante a mi imagen. Por lo tanto, Pilar Pedraza se pregunta: ¿quién es Galatea? Pigmalión lo confiesa: semejante a mí. No es más que un selfie avant la lettre, si me permiten la expresión. Es la proyección del deseo masculino para deleitarse con un simulacro de relación sentimental. Y la diosa Venus, adulada porque Galatea está inspirada en ella, le otorga a Pigmalión su anhelo y le concede la vida a esta mujer de marfil. Si bien es cierto que Pigmalión aporta la materia prima, el marfil, y lo esculpe con su esfuerzo e ingenio, es Venus, al fin y al cabo, es una mujer, por tanto, la que infunde vida a la criatura con sus ovariopoderes, si me permiten de nuevo tal expresión. Considero de este modo que se reafirma el rol de la mujer como fuente de fertilidad frente al hombre, y de ahí mi interés por el mito de Pandora, para analizar el tema de la fabricación de mujeres artificiales desde una perspectiva verdaderamente patrilineal. Porque los textos de ciencia ficción a los que me referiré están protagonizados por un científico varón que crea una mujer artificial para tener una relación sentimental. Por lo tanto, no hay intermediación de ninguna mujer, ¿no? Hesíodo, en la Teogonía, como saben, pues nos narra la historia de Pandora, y de cómo Zeus pues, le quiere enviar un castigo al protector de los hombres y le ordena a Festo fabricar una hermosa y encantadora figura de doncella a base de tierra y agua, que bautizó como Pandora. Galatea, por tanto, es la mujer del hogar que porta estabilidad al patriarcado y vive felizmente su condición ancilar junto a su amante y creador. En cambio, Pandora se revela de manera pasiva, o en algunos textos de los que hablaré de manera activa, pero habitualmente de manera absolutamente inconsciente. Ella misma ya es el horror representado. Se revela de algún modo contra los hombres para los que ha sido fabricada y destruye su mundo. De ahí que considere pertinente hablar del síndrome de Pandora en los textos protagonizados por mujeres artificiales que portan el caos y la muerte al entorno en el que han sido creadas. Pandora, como mujer fatal, se representa como una depredadora sexual que relacionamos también pues, con otras mujeres fatales de la mitología como Medusa o Gorgona, una monstruosidad enigmática y amenazante que fascina y seduce. Bien, el orden hegemónico estructura nuestra manera de ver y el modo en que obtenemos el placer a través de la mirada, y ese orden hegemónico ha sido preeminentemente patriarcal. Laura Mulvey sostiene que el término freudiano de escopofilia se basa en la mirada como fuente de placer, al margen de las zonas erógenas, y ese placer y satisfacción sexual se logra gracias a la cosificación y la objetualización del otro. El varón, al someter a la fémina, transforma todo lo que le resulta incomprensible y misterioso en un objeto sin sentimientos ni calidez, en una muñeca. En este caso hablamos de muñecas tamaño natural. De este modo la mujer se convierte en una imagen y el hombre en el portador de la mirada que la observa, la contempla, la desea y la construye, literalmente. Hablar de mujeres facticias, artificiales, ginoides y muñecas suele resultar en última instancia redundante, porque si partimos de la base de que la mujer como tal es un artefacto cultural que se ha construido bajo el discurso hegemónico patriarcal, una femmáquina sufre doblemente la subordinación patriarcal. Pero lo que me interesa es que pensemos, ¿no?, en qué representan estas mujeres facticias, mecánicas, digitales, virtuales, etc. Podemos clasificar las categorías de las mujeres artificiales según los textos en los que aparecen, sobre todo narrativos, dramáticos y cinematográficos, en ginoides, maniquiféminas, mujeres virtuales, mujeres posorgánicas y mujeres biotecnológicas. Me voy a centrar solamente en algunos ejemplos, he recogido los más representativos, quizá los más conocidos, sobre ginoides, que son los que comentaré. Robots antropomórficos femeninos. Pilar Pedraza sostiene que las ginoides o androides femeninos, nos dice, no son una caricatura de la mujer real, sino una imagen ideal de la feminidad que en las fantasías extremas y en los mitos crea el hombre para su propio disfrute.
Probablemente sea la literatura del siglo XIX la que engendró a los personajes artificiales que más han influido en el ámbito de la ciencia ficción. Este periodo se caracteriza por el temor frente a la revolución industrial y el progreso de la tecnología. Y si esta desconfianza se cristaliza en el Frankenstein de Mary Shelley, pronto aparecen tecnopandoras que se convierten en la encarnación de los miedos ante la emancipación femenina. Recordemos que estamos en la primera ola de feminismos, y el odio ludita hacia el progreso tecnológico. Justo es cuando aparece también todo este movimiento ludita. El precedente clásico en torno a esta temática sería El hombre de arena de Hoffman. Es otro de los intertextos explícitos que aparecen mencionados. De hecho, siempre aparece Pigmalión, Galatea, Olimpia directamente como diferentes maneras de referirse a la criatura artificial que se ha creado en el texto. En el cuento de Hoffman, por recordarlo, ¿no?, la ginoide Olimpia pues tiene una función pandórica también, que de hecho la ha convertido en el paradigma de lo siniestro de la cultura occidental, gracias a la interpretación que del relato hizo Sigmund Freud, y cuya encarnación en el siglo XXI la podríamos encontrar en esta instalación del artista Jordan Wolfson. La tecnopandora olimpiana se caracteriza por su silencio, igual que la del escritor argentino Eduardo Holmer en Horacio Calibán o los autómatas. En este caso es un texto también del siglo XIX, donde el ingeniero fabrica una réplica de Luisa, la adolescente a la que ama, porque le parece tan bella como las... porque le parece tan bella como las muñecas que fabrican en Nuremberg. Estábamos aquí. Esta tecnopandora, la olimpiana, la de Hoffman, enajena a Natalia, al protagonista, hasta el punto de provocarle el suicidio. Y nos dice Ana Rueda al respecto: la mirada animada del objeto amado, cuando hablamos de estos seres artificiales femeninos que cobran vida, ¿no?, destruye al amante, revelando el potencial destructivo inherente al acto creativo de dar vida. La muñeca dramatiza el mito de Narciso solapado en el de Pigmalión, nos dice ella, convirtiendo la fascinación por el simulacro de mujer en muerte y destrucción. Una de las ginoides que más ha influido en el imaginario tecnosexual de Occidente es la Dalaï de Villiers de l'Isle-Adam en la Eva futura, donde además pues, la protagonista se llama Eva, el científico creador es ni más ni menos que Thomas Alva Edison, y él mismo también se pone en relación con Pigmalión, con Galatea, con Hoffman y con todos en el texto, ¿no? La Andrea de Villiers se convirtió en la fuente de inspiración del relato de Kellett, de Lady Automaton, las películas Die Pup, Metrópolis de Fritz Lang, que conocéis sobradamente, basada además esta película en la novela de su esposa y co-guionista de la película, por cierto, Thea von Harbord, y la novela de Thea von Harbord, de hecho, estaba inspirada a su vez en la novela de Villiers de l'Isle-Adam. La Eva futura, por tanto, establece, como decía, una relación directa y explícita con el mito de Pigmalión y Galatea. Está protagonizada por el ingeniero Thomas Alva Edison, y el objetivo que tiene es el de fabricar ginoides producidas en masa para sustituir a las mujeres reales por estas réplicas manipulables. O sea, quiere, digamos, eliminar, asesinar a todas las mujeres humanas para sustituirlas por estos artefactos artificiales. Y bueno, no quería dejar de mencionar otro ejemplo, por incluir un ejemplo teatral, El señor de Pigmalión, de Jacinto Grau, donde tenemos a la protagonista Pomponina, y nos la definen del siguiente modo: un primor de mujer artificial por la que algunos se la tienen jurada la muerte. Nos dicen que es la tentación más fuerte de su vida. No hay nada que atraiga más en amor que lo imposible, lo inútil y lo superfluo. Nos la describen como inútil y superfluo, pero aún así la atracción es absolutamente enajenante y muy fuerte, ¿no? Pomponina es todo eso. Hablan de ella como una Venus, también habitualmente, ¿no?, la belleza de estos artefactos femeninos se relaciona siempre con Venus y Afrodita, una Venus archidivina cuya belleza se describe del siguiente modo: ojos azules, cutis nacarado, lunar en las mejillas y con todos esos elementos tan conocidos, qué divina resulta.
¿no? Bueno, aquí de nuevo tenemos una autómata femenina. En este caso, el señor de Pigmalión es el creador de la compañía de autómatas que creía y pensaba que era más fácil, ¿no?, tener a su servicio unos autómatas artificiales que actores de carne y hueso, y al final pues todo también tiene un cierre pandórico. Y de nuevo que es bien conocido, ¿no?, como, pero en este caso, claro, la metamorfosis se produce de esta mujer en el Pigmalión de Bernard Shaw, que tiene diferentes versiones cinematográficas a lo largo del tiempo. La metamorfosis no se produce a través de ningún elemento sobrenatural. Aquí es el esfuerzo y el trabajo de Pigmalión el que transforma a esta mujer de clase social más baja, ¿no? A partir de la cultura y la formación, pues se construye y se crea esa otra mujer, ¿no? Por lo tanto, estaría este caso muy alejado del que a mí me interesa, donde tenemos claramente la fabricación literal de un cuerpo femenino para uso, goce y disfrute sexual y sentimental del creador. En este caso, en el caso que me interesa, como comento, lo femenino se concibe como automático, falso y muñequil. Ya hemos visto cómo describían a la pomponina de Jacinto Grau. Y esta temática se recupera en Las mujeres perfectas de Ira Levin. He traído este ejemplo porque seguramente conocerán la novela o alguna de las versiones cinematográficas que se llevaron a cabo del texto. Esta novela se publica durante la segunda ola de feminismos y en el contexto del movimiento de liberación de las mujeres. En Stepford, las mujeres son aniquiladas por las socias creadas por sus maridos para ser sustituidas en el mundo real por las réplicas robóticas, reinstaurándose de este modo su rol de amas de casa. Es lo mismo que sucedía con la novela de la Eva futura en el siglo XIX. Vemos que aquí hay una reacción frente a esa emancipación femenina durante la segunda ola y aparece este texto. Baudrillard considera que simular es fingir tener lo que no se tiene. Y en este caso, en eso consisten estas relaciones virtuamorosas que mantienen los personajes masculinos con las tecnopandoras de los textos. Si en la novela de Ira Levin podemos hablar de pandoras, porque nos encontramos con una fiel adaptación cinematográfica de la novela, es una película de ciencia ficción de terror, exactamente fiel a la novela. Hay otra versión de la novela que lleva por título Las mujeres perfectas, donde nos encontraríamos con Galateas, porque aquí sí que hay una metamorfosis. Se les introducen unos chips en el cerebro a estos personajes femeninos que hacen que se transformen, y además es Glenn Close en este caso. Es una mujer, por tanto, la Venus del texto, la que está, digamos, favoreciendo este proceso de transformación. Voy a ver cómo voy de tiempo, fatal, ya voy cerrando entonces. Pues bien, en el siglo XX y XXI continúan proliferando ejemplos de mujeres mecánicas pandóricas. Generalmente la fascinación por estos simulacros de mujer se transforma en obsesión, muerte y destrucción. La atracción de los humanos por la mujer objeto convierte a estos mecanismos en máquinas de matar. Los trágicos finales muestran la relación imposible entre el hombre y una ginoide. Por dos cuestiones. Uno, por establecerse fuera del marco normativo, ya que la reproducción es imposible y se trataría, por tanto, de una relación antinatura entre lo biológico y lo artificial. Y dos, por la falta de sentimientos del artefacto, porque la mayoría de estos artefactos carecen de empatía, nos dicen. El castigo por romper el orden natural de la vida recae en el cuerpo femenino, que aparece desmembrado o se destruye junto a su compañero. Y los varones protagonistas suelen morir o enloquecer, promoviendo el mito de la maldición de las bellas compañeras artificiales. De ahí que considere más oportuno hablar de Pandoras que de Galateas. Y bueno, son numerosos los ejemplos, ¿no?, de ginoides. Aquí tenemos a Rachel, que sería ese ángel del hogar, o a Pris, que encarnaría la idea de la mujer fatal. Quería comentar que simplemente no siempre pasa esto. Yo me estoy centrando en el síndrome de Pandora, pero habitualmente el imaginario tecnofemenino de la ciencia ficción contemporánea, y sobre todo a partir del siglo XXI, pues está subvirtiendo este tipo de relatos y promoviendo la creación de criaturas artificiales femeninas que no cumplen con estos roles de género que estoy comentando. Y como dos ejemplos, pues tenemos el cuento Casa Roja de Nieves Delgado y Deidre de Lola Robles, ¿no?, donde se establecen relaciones de igualdad entre los humanos y no humanos,
y se representa la diversidad sociopolítica y tecnosexual de estos entornos poshumanos. Ensayos donde se teoriza y se comenta cómo van a funcionar estas relaciones, ¿no?, entre robots y seres humanos, cómo van a llegar a tener capacidades psicológicas y mentales similares a las nuestras, incluso se habla de capacidades reproductivas, como pasa, por ejemplo, en la última versión de Blade Runner, ¿no? Y dicen que incluso esto pasará en el 2045, que tendremos relaciones con un robot igual que con un ser humano. Las Real Dolls son conocidas, en este caso son muñecas, no son ginoides, cuestan $6.000 y te la envían a casa, los extras van aparte. Y aquí tenéis a personas que se casan con estas muñecas, hay numerosas películas al respecto, No es bueno que el hombre esté solo, de Pedro Lea, o Tamaño natural de Berlanga, son dos ejemplos de los años 70, donde nos encontramos relaciones con maniquiféminas. Aquí veis a Sergio Santos, que es un ingeniero que trabaja en incluirles inteligencia artificial a estas Real Dolls para convertirlas en ginoides. Y nos dice, no solo quiero que hablen, sino que te enamores de ellas. Y si luego tenemos tiempo, os pongo el tráiler porque esta sería un caso de mujer virtual que está a la venta actualmente en Japón. No sé si me da tiempo a recuperar algunas conclusiones. Voy a intentar cerrar y ya termino porque creo que se me acaba el tiempo. Estas muñecas naturales, tamaño natural, ginoides, muñecas virtuales o biogenéticas, han sido creadas habitualmente por un varón solitario y con conocimientos de ciencia y tecnología. Suelen tener una función de artefacto sexual, sirven para completar la simulación de una relación sentimental con su tecnopater, que es padre y amante al mismo tiempo. Se hace siempre hincapié en su belleza, siempre en comparación a Venus, Afrodita o las estrellas de Hollywood. Se resalta su eterna juventud, no envejecen como las mujeres orgánicas, se pone énfasis en su inmortalidad, aunque cuando son Pandoras se destruyen junto a sus creadores en algunas ocasiones. Sus acompañantes varones suelen destacar la tranquilidad que les transmite su silencio, porque en ocasiones estas muñecas no poseen la capacidad de hablar y esto se valora positivamente, y también se resalta su docilidad. Son juguetes para adultos, programables y manipulables. Y lo más interesante es que sus creadores sienten que les comprenden perfectamente, seguramente ante esa incapacidad de respuesta por parte del artefacto. Si estas mujeres facticias tienen cuerpo material, suelen ser voluptuosas y destacan por las partes de su anatomía más sexualizadas. En el caso de que no tengan cuerpo porque son virtuales, suelen encarnar a personajes de esposas fallecidas que han sido tecnoresucitadas por sus viudos, etc. Por lo tanto, el imaginario tecnofemenino producido por varones en la literatura y el cine de ciencia ficción continúa representando los mismos roles de género, creando artefactos como sustitutos de las mujeres reales en sus funciones de madres, esclavas sexuales y amas de casa, perpetuando la utopía patriarcal, solo que ahora recubierta de chips de silicio, inteligencia artificial y nanotecnología en el marco de las mitologías de Galatea y Pandora. Estas representaciones femeninas forman parte de la cultura de masas, de la revolución industrial y la revolución informática. Han sido fabricadas y manufacturadas en cadena al gusto del consumidor, convirtiéndose en las encarnaciones más perversas del capitalismo y la esclavitud sexual. Son tecnopandoras que se rebelan contra sus creadores y aunque parezca que de este modo se están empoderando o son abolicionistas, ¿no?, por ese carácter destructivo que tienen en algunas ocasiones, habitualmente se destruyen junto a sus tecnopaters y amantes, reinstaurándose de este modo la normativa patriarcal como cierre de los relatos, donde se vuelve al orden primigenio en el que los hombres deben tener compañeras humanas para reforzar la división heterosexual del trabajo y de la producción de cuerpos para el sistema institucional capitalista. En la mayoría de estos cuentos, en estos textos, no se castiga la sumisión y explotación del artefacto femenino, no hay ningún comentario al respecto, sino que lo que se penaliza es la relación entre lo humano y lo no humano por su incapacidad reproductiva. Y ahora ya sí que termino comentando simplemente que la subjetividad poshumana nos ofrece la posibilidad de establecer vínculos comunes de vulnerabilidad para generar nuevas formas de comunidad en la era del posantropocentrismo. Pero lo cierto es que estas subjetividades a veces se consideran monstruosas porque son diferentes y por ello se demonizan, se penalizan desde la antropolatría patriarcal, ¿no?, tal y como reflejan los textos analizados, donde siempre está la preeminencia y la superioridad de lo humano frente a lo artificial. El poshumanismo crítico, desde el antihumanismo feminista, el xenofeminismo, el ciberfeminismo, el ecofeminismo, etc., nos permite vivir en una sociedad otra. Haraway, Braidotti,
Catherine Hayles, etcétera, defienden una postura en la que nos dicen que lo poshumano no implica el fin de la humanidad, sino el fin de cierta concepción del humano que quizá deberíamos empezar a superar en el contexto del siglo XXI. Y en esa línea trabajan textos de ciencia ficción como, por ejemplo, la novela Consecuencias naturales de Elia Barceló. Tanto si la génesis del universo y de nuestros mundos proviene de los alienígenas, a los que consideramos dioses, o si los seres humanos se convierten en dioses al crear vida de manera artificial, lo que se pone sobre la mesa no es un elemento místico o trascendental. Estos dioses, aliendioses o tecnodioses, están muy alejados de la religión, ya que lo que representan son problemáticas relacionadas con el poder, la ética y la responsabilidad. En los ejemplos mencionados asistimos a una racionalización de la mitología cristiana a partir de las posibilidades que ofrece la ciencia ficción para revisitar los mitemas clásicos sin subvertirlos, ya que el sometimiento del otro y la permanencia de un ser superior frente a otro, que se presenta como vulnerable, es el eje articulador de estos relatos. Si el humanismo nos ha proporcionado un gran abanico de mitos que nos han permitido aprehender nuestro entorno y sintetizar la complejidad del ser humano, creo firmemente que el poshumanismo nos ofrecerá la posibilidad de generar nuevas mitologías o contramitos, según Lupasco, en las que las representaciones de los roles de género llaman al timbre, ya se acaba el tiempo, bueno, pues se salga de esos patrones de discriminación y de desigualdad, ¿no? Así como fuera de los límites de la representación colonial y de la reapropiación cultural que se reflejaba en algunos de los textos comentados, ¿no? Simplemente decir que solo nos resta pensar que un nuevo mito es posible. Siento haberme pasado de tiempo y muchas gracias. Muchísimas gracias, Teresa López Pelliza, por tu fascinante presentación. Tenemos 18 participantes y tengo ya una pregunta de José Manuel Losada desde el Salón de Actos. Creo que la puedes ver tú también. La voy a leer. Gracias por esta ponencia tan iluminadora sobre las esencias de la ciencia ficción. Me ha resultado particularmente iluminadora la relación que has establecido entre aborigen y alienígena como modelo comparativo del par ser humano-ser divino. En el caso de Cieza de León y muchos otros, se trata de un invasor terreno no espacial y de un espacio meramente material. ¿Qué peso relativo absoluto tiene el espacio y sobre todo el tiempo en esta proyección de relaciones? ¿Y en qué sentido puede hallarse allí un síntoma de la semejanza y desemejanza entre ciencia ficción y mitología? Y de nuevo, muchas gracias por esta brillante ponencia, Teresa. Bueno, muchísimas gracias a vosotros. Un segundo que voy a aislar el audio porque la cotidianidad del hogar está haciendo que entren ruidos que quizá no son los más convenientes, perdón. Ahora, así ya. Yo es que no estoy viendo las preguntas. Ah, sí, aquí la tengo, la pregunta del chat. Perfecto. Y por supuesto animo a los otros participantes a hacer sus preguntas y comentarios, pero vamos a empezar con estas dos preguntas que te plantea José Manuel Losada. Bueno, a mí sobre todo me interesaba, como decía, el relato del falsificador de José B. Adolf, porque en toda la obra de José B. Adolf sobre todo hay un interés muy grande por la desacralización de la religión. Él era absolutamente marxista y el componente, digamos, crítico con la religión católica es una constante en la mayoría de sus textos y siempre desde una perspectiva también decolonial. En la ciencia ficción peruana hay varios cuentos en los que se utiliza el alienígena como el extranjero y como el colonizador, como trasunto, de hecho, de la colonización española, que viene, por ejemplo, hay un cuento que lleva por título Un peruano en el espacio, de Daniel Salvo, donde también se juega con esa idea, ¿no?, que es un clásico, siempre que hablamos de la colonización exterior de otros planetas, pues el trasunto es la colonización en el contexto de Perú, pues de la española en América Latina. Entonces, a mí sobre todo lo que me interesaba era, bueno, cómo en este caso Cieza de León
se reapropia del mito de Viracocha, cómo desaparece, digamos, esa cultura y esa mitología, cómo hubiera sido, ¿no?, un relato en el que realmente hubiéramos tenido acceso. Claro, aquí también asistimos, como decía, o sea, no hay ningún elemento trascendental del dios, de esa divinidad, en ese sentido, ¿no? Aquí se está hablando, o tal y como yo entiendo el texto sobre todo, de una cuestión que tiene que ver con la racionalización del mito y con una lucha de poder, ¿no?, entre el colonizador, que hace que impere el mito de Jesús, del Mesías cristiano, frente a esa posibilidad de haber conocido que existe vida en otros planetas. Yo creo que aquí lo que se pone de manifiesto es cómo el colonizador, ante esa apropiación, ¿no?, y imposición de su poder, pues permanece ignorante frente a la cultura y a todo el conocimiento que le pueden ofrecer en ese lugar otro, ¿no? Y hay otro microrelato, por ejemplo, muy interesante en este sentido, de Monterroso, que lleva por título El eclipse, donde nos encontramos también con otro misionero que está en la selva y es apresado, y para salvarse recuerda, ¿no?, que Aristóteles, ¿no?, siempre el conocimiento, nuestros relatos, nuestra mitología por encima, ¿no?, del conocimiento de la lengua y del otro, ¿no? Pues recuerda que Aristóteles decía que ese día habría un eclipse. Para salvar su vida, dice, puedo hacer que se oculte el sol si no me matáis, y bueno, pues lo matan mientras los aztecas van recitando todos los eclipses que va a haber de aquí al año 3500, ¿no?, porque ellos tienen suficiente conocimiento de astrología y bueno, pues no les sorprendió lo que les estaba diciendo este señor, que por supuesto pensaba que ellos no tenían ni idea de que existían las estrellas ni el universo, ¿no? Yo creo que en este caso, sobre todo está más relacionado con esta temática, o por lo menos es la interpretación y el sentido que yo le doy al texto, ¿no? Por lo tanto, no sé si estoy respondiendo a tu pregunta, José Manuel. Seguro que sí. Me dice Adrián que tenemos otra pregunta en YouTube. Sí, bueno, yo tengo, disculpa, tengo muchas preguntas en un papel, pero bueno, voy a leer la de YouTube. De Luis Sanguinet, dice: maravillosa y completísima conferencia. Le preguntaría a Teresa si podría comentar o facilitar referencias respecto a las figuras femeninas autosuficientes y relevantes en la mitología y el rol secundario que desempeñaban las mujeres en la mayoría de las polis griegas. Y además, si esa importancia mitológica está vinculada a las tradiciones culturales previas a la Grecia clásica. Pues no voy a poder responder a esa pregunta. Yo no he trabajado el papel y el rol que tienen las mujeres en la polis griega. Lamentablemente no estoy especializada en la época clásica y no es mi ámbito de investigación, por lo que siento muchísimo no poder ayudarte y resolver esa cuestión. Bueno, a los demás os recuerdo que el chat está abierto todavía, entonces aprovecho yo para hacerte una de las mías. Entonces, Muy bien. mencionabas a Pilar Pedraza, ¿no? Y ella hace esta diferencia entre replicantes y sumisas también, o sea, que la realiza a todas estas creaciones artificiales. Y bueno, digamos que siempre hay unos paralelismos entre creador y creación, también hombre y mujer, y ahora opresor y oprimida, en este caso. Entonces, o sea, ¿cómo crees que se relaciona esto con lo que comentabas del mito de Pandora? O sea, ¿dónde lo situarías dentro de esto? Bueno, es que, claro, Pilar Pedraza en Máquinas de Amar, que es un ensayo fundamental, además es pionera en todos estos trabajos que tienen que ver con con estos trabajos tematológicos, ¿no?, sobre la presencia de la mujer artificial desde la época grecolatina hasta la actualidad, en estos textos ficcionales. Pues para mí fue iluminador este ensayo, y de hecho es a partir de ahí que yo empecé a trabajar sobre todo en estas cuestiones. Claro, ella se centra sobre todo ahí en el mito de Pigmalión y Galatea. De ahí que desarrolle, ¿no?, esa idea que a mí me parece fundamental de que Pigmalión no sabe amar, ¿eh? Y de que al final pues, Galatea es una proyección, ¿no?, del ideal femenino, ¿no?, que recupera esa idea clásica de que la mujer no existe, que la mujer nace y se hace, que decía Simone de Beauvoir, ¿no? Y por lo tanto que ya hablamos de una creación artificial, ¿no?, cultural, como la del hombre, ¿no?, como que el género se construye y es una convención cultural, si seguimos dentro de estas teorías apoyadas por Judith Butler, etcétera. Entonces, claro, en este caso, Galatea bueno, es una mujer artificial que se transforma en una mujer humana y vive felizmente, ¿no?, como esposa junto a Pigmalión.
Las Pandoras, claro, a mí me gusta pensar en la idea de Pandora, bueno, creo que funciona de algún modo en estos textos donde Galatea no destruye el mundo en el que ha sido creada, en cambio Pandora sí, pero es que Pandora tampoco es que se revele como una, digamos, amazona, ni mucho menos, es que a veces simplemente su presencia ya genera la enajenación, ¿no? Del varón deseante, o como decía, que esa destrucción a veces es activa o no, o es absolutamente pasiva, ¿no? Pues que lleva una ánfora en sus manos y con eso ya está todo perdido, ¿no? Entonces, bueno, habitualmente todas, Galateas y Pandoras, todas habitualmente sí que tienen ese rol de sumisión en los textos, que creo que era lo que me preguntabas, ¿no? Sí, sí, o sea, claro, porque sí que hay una corriente de subversión de estas Galateas, digamos, ¿no? Sobre todo con esto de la crisis del mito y tal. Digamos que se deconstruye y sí la Galatea, bueno, estaban comentando por ahí, ¿no? De Black Mirror también. Entonces, bueno, mejor pasamos a esta pregunta y ya terminamos, que tenemos poco tiempo. Si la lees, Antonella, por favor. Sí, claro. Tenemos aquí una pregunta de Ana Aparicio Rodríguez. Enhorabuena por la conferencia, me ha encantado. Te quería preguntar si crees que se puede decir que proliferan las revisiones contemporáneas de Pigmalión desde una perspectiva de género, y en este caso, ¿cómo se podría denominar? Por ejemplo, ayer Safo Katopodi presentó aquí en el Congreso una comunicación sobre un Pigmalión femenino en Be Right Back, un capítulo de Black Mirror. Gracias, Ana Aparicio, por tu pregunta. Sí, muchas gracias, Ana Aparicio. Claro, bueno, yo tengo algunos textos recopilados, pero son poquísimos, en los que en los que una mujer crea un artefacto masculino para su deleite sexual, que también los hay, pero claro, al lado de los otros, es que los otros son legión. O sea, es increíble la cantidad de textos, además, en diferentes formatos y medios. Claro, en este capítulo de Black Mirror lo que tenemos es a una mujer que acude a una compañía, ¿no?, que le envía, digamos, toda la información de su marido fallecido en ese cuerpo, ¿no? Es una especie de revenant que también nos lo encontramos con muchas mujeres virtuales y biogenéticas, ¿no? Viudos que quieren recuperar la compañía del ser amado perdido. Claro, aquí nos encontramos con una función muy diferente. De hecho, la solicitud, digamos, de este doble de su marido por parte de la viuda no funciona y lo aparca arriba en el desván, ¿no? Porque ella misma es consciente de que no es su marido y de que no es una relación que le parezca ni equitativa, ni igual, ni saludable. Por lo tanto, en realidad en este texto se rechaza esa simulación de relación sentimental. Y de hecho el propio artefacto es bastante torpe y tonto, por eso no funciona, ¿no? No es una inteligencia artificial con conciencia, con autoconsciencia, como sí que sucede en muchos de los ejemplos que he mencionado. Claro, las mujeres artificiales a las que yo me refiero en muchos casos son autoconscientes y por lo tanto son seres sintientes, sufren. Y de ahí que, bueno, sea increíblemente sorprendente que no se penalice la explotación y el sometimiento al que se somete a ese ser. Simplemente como es un artefacto, es un producto que yo he comprado, bueno, pues se le desprovee, ¿no?, de todo tipo de subjetividad cuando estamos hablando de una subjetividad poshumana, que es lo que me parecía importante recuperar en estos textos. En este caso, bueno, es que claro, el pobrecito, y de hecho, bueno, la hija cuando crece, ¿verdad?, va allí a veces a verle. Es fascinante ese capítulo de Black Mirror, a mí me encanta, y de hecho en general todo Black Mirror me parece que es una fuente inagotable de conocimiento y de reflexión. Pero creo que la función aquí del artefacto masculino en este caso es distinta. Y también la relación que entabla con él, ¿no? En los textos que yo he comentado casi siempre hay una fuerte hipersexualización del cuerpo y de la relación, porque el objeto es ese, el objetivo es el de la relación sentimental, ¿no?, con el artefacto. En la mayoría de los textos en los que se crean artefactos masculinos, la finalidad del texto no tiene esa función sexual ni sentimental habitualmente, ¿no?, como el Frankenstein de Mary Shelley o el hombre artificial de Quiroga, por ejemplo.